Vera había dejado de escuchar su propia voz, hasta que el fuego la obligó a encontrarla. 32 años, una oficina gris, un matrimonio que se desvanecía como café frío. Vera escribía informes que nadie leía, sonreía cuando no sentía nada, y por las noches se quedaba despierta contando las grietas del techo. Su marido dormía dándole la espalda desde hacía meses. Sus padres la llamaban los domingos para preguntarle si estaba bien, y ella siempre respondía, perfectamente. Mentira. La verdad pesaba tanto que había aprendido a caminar encorvada. Sus palabras se habían vuelto suaves, amables, vacías, como algodón que absorbe todo pero no dice nada. ¿Cuándo fue la última vez que había dicho lo que realmente pensaba? En su cajón del escritorio guardaba un cuaderno de cuero marrón. Lo había comprado 3 años atrás para escribir algo. Poemas, pensamientos, verdades. Pero cada vez que lo abría, las páginas en blanco la miraban como ojos expectantes que ella no sabía cómo llenar. Las páginas seguían en blanco y Vera seguía siendo una extraña en su propia vida. El martes por la mañana, mientras caminaba al trabajo por la misma ruta de siempre, vio humo. No era humo común, era dorado, casi translúcido, y se alzaba desde un callejón que ella juraba que nunca había visto antes. El humo no olía a quemado, sino a algo más profundo, como tierra después de la lluvia, como páginas viejas, como secretos guardados demasiado tiempo. Sus piernas la llevaron hacia allí, sin preguntarle. En el callejón había una anciana sentada junto a un pequeño fuego que ardía sin leña. Las llamas danzaban en colores imposibles, azul profundo, violeta susurrante, oro que latía como un corazón. ¿Vienes por las palabras?, preguntó la anciana sin levantar la vista. Vera quiso decir que se había equivocado de camino, que tenía prisa, que esto no era normal. Pero algo en su garganta se cerró, y lo único que salió fue: no sé qué estoy buscando. Por primera vez en años había dicho la verdad. La anciana sonrió. Sus ojos eran del mismo color que las llamas. Este fuego quema solo mentiras, niña. Las mentiras que te dices a ti misma, las que les dices a otros, las que cargas como piedras en los bolsillos, pero también quema los resentimientos, las excusas, todo lo que te impide ser quien realmente eres. Vera sintió un tirón extraño en el pecho, como si algo dormido hubiera comenzado a despertar. ¿Y qué pasa después? Solo puedes hablar verdades, hasta que las palabras se purifiquen, hasta que tu voz vuelva a ser tuya. Vera llegó tarde al trabajo por primera vez en 5 años. ¿Está todo bien?, le preguntó su jefe, frunciendo el ceño. Ella abrió la boca para decir sí, perfectamente, pero las palabras se atoraron. El fuego había dejado algo diferente en su garganta, como si hubiera plantado una semilla de sinceridad que no podía ignorar. No, dijo finalmente, no está todo bien. Su jefe la miró sorprendido. Vera también se sorprendió. El resto del día fue extraño. En la reunión de las 3, cuando le preguntaron su opinión sobre el nuevo proyecto, no pudo decir «me parece fantástico», como siempre hacía. En lugar de eso, salió «me parece innecesario y probablemente va a fracasar». Silencio incómodo, caras sorprendidas, pero también algo parecido al respeto en los ojos de algunos colegas. Al llegar a casa, su marido la recibió con la pregunta de rutina. «¿Cómo estuvo tu día?». «Raro», respondió ella, y fue como si hubiera abierto una compuerta. «Raro porque me di cuenta de que llevamos meses sin hablarnos realmente. Raro porque ya no sé quién soy cuando estoy contigo. Raro porque tengo miedo de que no me ames, pero más miedo me da descubrir que yo tampoco te amo». Su marido se quedó con la boca abierta, sosteniendo su corbata a medio desanudar. «Vera, ¿qué te pasa?». «Me pasa que encontré mi voz. Esa noche, por primera vez en meses, no durmieron dándose la espalda.
no porque hicieran el amor, sino porque se quedaron despiertos hablando de verdad, de cómo se habían perdido, de cuándo dejaron de verse, de si querían encontrarse otra vez o si era mejor despedirse con cariño. Al amanecer, su marido le tomó la mano. «No sé si podemos salvarnos», dijo, «pero me gusta esta versión de ti». «A mí también», susurró ella. Vera regresó al callejón cada mañana. El fuego seguía allí y la anciana también. Pero cada día había algo diferente. A veces el fuego era más pequeño, íntimo como una vela. Otras veces rugía alto como una hoguera. «El fuego se adapta», explicó la anciana, «a lo que necesitas quemar». El miércoles, Vera se sentó frente a las llamas y habló de su madre, de cómo nunca había podido decirle que sus constantes críticas la habían hecho sentir pequeña durante años, de cómo había aprendido a ser perfecta para ganar su amor y cómo esa perfección la había convertido en una cáscara vacía. Las llamas parpadearon violeta cuando mencionó el miedo, dorado cuando habló del amor que sí existía, enterrado bajo capas de expectativas no cumplidas. El jueves trajo su cuaderno. «No sé cómo escribir», le dijo a la anciana. «Tengo tanto dentro, pero cuando tomo la pluma, todo se vuelve falso. Las palabras no nacen de la cabeza, niña, nacen del lugar donde guardas las cosas que no te atreves a sentir». Vera abrió el cuaderno y por primera vez no pensó, solo dejó que su mano se moviera. «Soy una mujer que olvidó cómo llorar. Soy una hija que nunca dijo, no me gusta cómo me hablas. Soy una esposa que finge orgasmos y felicidad. Soy una empleada que hace trabajos que odia por dinero, que gasta en cosas que no necesita. Soy una mentira bien educada. Pero debajo de todo eso hay una niña que quería ser escritora, que soñaba con casas junto al mar, que creía en la magia antes de que le dijeran que fuera práctica. ¿Dónde está esa niña? ¿Puede volver?» Cuando terminó de escribir, las lágrimas habían empapado la página, pero eran lágrimas limpias, como lluvia después de una sequía. El viernes, la anciana no estaba, solo el fuego, ardiendo suave, esperándola. Vera se sentó sola y por primera vez en años no tuvo miedo del silencio. El fuego crepitaba con sonidos que parecían palabras en un idioma que ella estaba aprendiendo a recordar. Pensó en su jefe, que la había felicitado por su honestidad en la reunión. «Por fin alguien dice lo que todos pensamos», le había dicho. Pensó en su marido, que había empezado a cocinar para ella, pequeños gestos de reconexión. Pensó en su madre, a quien había llamado la noche anterior para decirle por primera vez: «Necesito que sepas que me lastimas cuando me criticas. Te amo, pero necesito que pares». Su madre había llorado. Luego había dicho: «Perdóname. No sabía que... Perdóname». El sábado, Vera llegó al callejón con una decisión. La anciana había vuelto, pero parecía más transparente, como si fuera parte del humo. «¿Estás lista?», preguntó sin preámbulos. «¿Para qué?». «Para quemar la última mentira, la más grande, la que has protegido como si fuera tu tesoro más preciado». Vera sintió que su corazón se aceleraba. Sabía exactamente de qué hablaba la anciana, aunque nunca se había permitido pensarlo claramente. «No soy feliz», susurró. «No he sido feliz en años, y no es culpa de nadie más. Es mi culpa por haber elegido la seguridad sobre la verdad, la comodidad sobre los sueños, la aprobación sobre la autenticidad». Las llamas crepitaron más alto. «Pero no sé cómo cambiar toda una vida», continuó y su voz se quebró. «No sé cómo empezar de nuevo a los 32. No sé si soy lo suficientemente valiente». «¿Y si no se trata de empezar de nuevo?», dijo la anciana suavemente. «¿Y si se trata de seguir siendo tú, pero esta vez, de verdad?». Vera miró las llamas y de repente entendió. No tenía que abandonar todo.
No tenía que convertirse en otra persona, solo tenía que dejar de ser quien no era. Se acercó al fuego y, sin pensarlo, extendió las manos hacia las llamas. Esperaba que quemaran, pero solo sintió calor. Un calor que llegaba hasta sus huesos, que atravesaba años de máscaras y sonrisas forzadas, que tocaba el lugar donde había guardado a la niña que quería escribir cuentos y vivir junto al mar. «Quiero vivir», dijo, y cada palabra era un pequeño rugido. «Quiero escribir. Quiero amar de verdad, o no amar en absoluto. Quiero decir que no cuando algo no me gusta. Quiero dejar de disculparme por existir. Quiero...» Se detuvo. Se dio cuenta de que estaba gritando y que las lágrimas corrían por su rostro como ríos que hubieran estado contenidos por una presa que finalmente se había roto. «Quiero ser Vera», terminó en un susurro. «Solo Vera». Las llamas se alzaron una vez más, doradas y brillantes, y luego se desvanecieron hasta convertirse en brasas suaves. La anciana sonrió y antes de que Vera pudiera preguntarle nada más, se desvaneció como humo en el viento, pero su voz permaneció flotando en el aire. «Ahora ya sabes el secreto, niña. Las palabras verdaderas no son las que dices, son las que te atreves a vivir». Vera caminó a casa con pasos diferentes, no más ligeros, pero sí más firmes, como si hubiera recordado cómo pisar la tierra con intención. Encontró a su marido en la cocina, preparando café. «Buenos días», dijo él, y había algo tentativo en su voz, como si no supiera qué versión de ella iba a encontrar. «Buenos días», respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente era un buen día. «Tenemos que hablar». Él se tensó, pero ella puso una mano en su brazo. «No es malo», dijo. «Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Pero es verdadero, y eso es lo que importa». Se sentaron a la mesa de la cocina, donde habían compartido miles de desayunos silenciosos, y Vera le contó todo. El fuego, la anciana, las verdades que había descubierto sobre sí misma. Le habló de sus sueños enterrados, de su deseo de escribir, de cómo había estado viviendo una vida que se sentía como un traje que no le quedaba bien. Él la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedaron en silencio por un largo momento. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondió ella, y fue un alivio decirlo. «Tal vez significa que necesitamos conocernos otra vez. Tal vez significa que no somos compatibles con quienes realmente somos. O tal vez significa que podemos construir algo real por primera vez». Él asintió lentamente. «Me gusta esta versión de ti», dijo. «Me gusta que no sepas las respuestas. Me gustan tus preguntas». Esa tarde, Vera abrió su cuaderno y escribió: «Carta a la niña que fui. Perdóname por haberte perdido. Perdóname por haber elegido el miedo sobre la magia. Perdóname por haber cambiado tus sueños por aplausos. Pero también gracias. Gracias por haber esperado. Gracias por no haber muerto completamente. Gracias por estar aquí. Ahora, cuando finalmente soy lo suficientemente valiente para encontrarte, vamos a escribir nuestra historia. Esta vez, de verdad». El lunes por la mañana, Vera pasó por el callejón camino al trabajo. No había rastro del fuego, ni de la anciana. Solo un pequeño rincón entre edificios que parecía completamente ordinario. Pero en el suelo, donde había estado el fuego, encontró una pequeña piedra lisa y dorada. La recogió y la guardó en su bolsillo, no como un amuleto mágico, sino como un recordatorio de que las palabras verdaderas tienen poder, un recordatorio de que la honestidad no es solo lo que dices, sino cómo eliges vivir. Un recordatorio de que el fuego más importante es el que arde dentro de ti cuando decides ser quien realmente eres. En su escritorio, junto al teléfono y los reportes que tenía que escribir, puso el cuaderno abierto. Ya no estaba en blanco,
Sus colegas notaron el cambio. Su jefe le ofreció un proyecto más desafiante. Su marido comenzó a mirarla como si la viera por primera vez en años. Pero lo más importante era cómo se sentía ella cuando se miraba en el espejo. Ya no veía a una extraña, veía a Vera, simplemente Vera, con todas sus imperfecciones, sus miedos, sus sueños aplazados y su voz recién encontrada. Y por primera vez en años, eso era suficiente, más que suficiente, era todo. Había aprendido que la verdad no es algo que encuentras, es algo que decides ser. Y tú, mi querido oyente, ¿has sentido alguna vez que tu voz no es tuya? ¿Que las palabras que salen de tu boca pertenecen a alguien que no reconoces? Tal vez sea hora de encontrar tu propio fuego, el que quema todo lo que no eres, para que puedas descubrir todo lo que sí.